Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl. Estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana de martes, vamos a decir martes retador, con muchísima volatilidad en los mercados, el peso defendiéndose fuertemente frente al dólar, las criptomonedas siguiendo patrones. Esto es algo muy importante. Y bienvenido, Isaac. Lo que vamos a ver el día de hoy, cuando estamos hablando del sistema de canales y sobre todo de lo que vienen siendo los 5 grupos del sistema de canales, en donde estaremos hablando, hemos hablado ya de forma extensa la semana pasada con respecto a lo que viene siendo una tendencia alcista y una tendencia, digamos, bajista. Eh, en movimientos laterales, que es el tercer grupo, procuramos no hacer nada por lo pronto, ¿no? O sea, no tiene caso eh, estar dentro de un mercado, en un microuniverso con patrones indefinidos. Ahí no le vemos tanto sentido, pero lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que vienen siendo los patrones de reversión, los podemos estar viendo en 2 ocasiones, ¿ok? Ya sea cuando se trata de un retroceso o cuando se trata de una reversión, ¿ok? Cambié de ángulo porque creo que ahí se mandaban, ¿cómo se llama? Deslumbrando, notarán de pronto que también tengo un poquito de fondo musical, entonces estamos haciendo experimentos para hacer, digamos, los webinarios todavía más amenos. Órale. El aviso de riesgo, el cual menciono en todas nuestras sesiones, el mayor riesgo es no saber, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de estos webinarios, el que nosotros seamos conscientes de que no hay traders buenos o traders malos. Lo que hay son traders entrenados y no entrenados, ¿no? Lo mismo ocurre en cualquier disciplina que hagamos. Y cuando hablamos de entrenamiento, es muy importante recalcar que el cielo es el límite, o sea, sky is the limit, no hay límite. Nos podemos entrenar con la profundidad que queramos y es lo que recomiendo, ¿ok? Si me preguntan, oye, Carl, ¿con un webinario es suficiente? No, no es suficiente y ni siquiera viéndolo una vez, ¿ok? Yo les recomiendo ver este webinario varias veces, ver los otros webinarios grabados, ¿ok? Y cultivarse en todo esto. Por favor, el que va a hacer el trading no es el cuaderno, no es la presentación, no es el libro, eres tú. Entonces, es muy importante que esto que se va a presentar aquí, eh, que sea parte de tu ADN, ¿ok? Que casi con los ojos cerrados podamos reconocer patrones. Y vale la pena el reconocimiento porque esto es precisamente lo que nos da ventaja sobre el mercado, lo que nos indica los buenos momentos de entrada, tanto agresivos como conservadores. Y es, digamos, la fase preambular. ¿Por qué? O preliminar, por decir. ¿Por qué? Porque yo puedo tener conocimientos de los patrones. Entonces, el reto de lo que yo les voy a proponer el día de hoy, y esto
digamos que lo podamos hacer con el mayor profesionalismo posible es el siguiente: que hagamos nuestro protocolo de acción y reacción también del sistema de canales. O sea, tenemos uno por price action, excelente. ¿Aplica dentro del sistema de canales? Sí. Pero podemos desarrollar uno especial, digamos, para lo que viene siendo el sistema de canales, sí. Por ejemplo, un protocolo sencillo. En el momento en el que tenga yo confirmación de ruptura del hombro, cabeza, hombro, entro en corto. O si tengo confirmación de ruptura del... Estoy huyendo del sol, que ya cada vez viene con mayor agresividad. O si tengo ruptura de un hombro, cabeza, hombro invertido, entonces entro en largo. Esto requiere paciencia, sí. Vamos a notar, y fíjense lo que les voy a decir a continuación. Eh, ¿Podemos cometer errores por falta de paciencia? Sí. Si de pronto estamos con una formación en la que tenemos ya casi la confirmación del hombro, cabeza, hombro, ¿ok? Pero no se ha dado la confirmación. Puedo decidir entrar, sí, pero también debo de reconocer que me puede salir más caro el caldo que las albóndigas también, porque puede rebotar y no romper en ese momento y poner en dificultades a mi posición, ¿ok? Entonces, este protocolo es muy importante porque es a través del cual vamos a poder observar la cantidad de veces en las que logramos tener éxito. Estos patrones se pueden reconocer en diferentes temporalidades. No necesariamente debemos de esperar hasta que aparezca, digamos, en el gráfico de un día, porque puede tomar días o semanas. Pero acuérdense que cada vela, por ejemplo, si es la de un día, se puede interpretar con muchísimas velas de 15 minutos. Y son esas velas de 15 minutos las que te pueden dar la noción de un patrón que se está llevando a cabo. Sí, ¿ok? Entonces, veamos este sistema de patrones de reversión. Recordemos los 5 consejos para un buen trading. Ahora sí que cada vez nos refugiamos más del sol porque si no refleja más. Número 1, practica en demo. Entrénate en demo, de preferencia diario. Fíjense en un detalle. Si nuestra prioridad es hacer dinero, entonces probablemente esto pueda mermar nuestro entrenamiento, ¿ok? Concéntrate en el entrenamiento, o sea, que tu prioridad sea el entrenamiento. Eso te va a facilitar el que tú puedas practicar en demo, ¿ok? Gestiona el stop loss. Gestionar el stop loss no es evitar que este se accione, porque eso puede incrementar nuestras pérdidas, ¿ok? Si el mercado está reaccionando en contra a lo previsto, tu protocolo de price action te da las salidas y tú tienes el stop loss puesto. Si se activa el stop loss, es parte de tu sistema de trading. Puede suceder, y esto te lo van a decir seguramente algunos otros traders. Oye, es que puedes eliminar el stop loss o algo que yo
igual también podría recomendar eventualmente, si tienes la suficiente disciplina, es utilizar un stop loss visual, donde si la vela rompe y es una vela de ruptura, salgas. Pero aún en un mechazo, esa es una situación que va en contra de la dirección de tu tendencia. O sea, ese mechazo que pueda ir en contra, ya va en contra de tu plan. ¿Me explico? Aunque después reanude. Entonces, como vivimos en sistemas de vida muy demandantes, recomiendo que mantengamos el stop loss calculado, donde no pongamos en riesgo más del 1% del total de tu capital por posición. Chequen esto. La gestión de riesgo la aplicamos en todas las áreas de nuestra vida. Si de pronto estamos jugando foot junto a una piscina, es muy probable que la pelota caiga en la piscina. O sea, tienes ese riesgo y ese riesgo es muy alto, que tú te caigas, ¿no? Entonces, el que calculemos nuestros riesgos es algo muy importante en todos los ámbitos y por supuesto en trading, ¿ok? Entonces, si lo hacemos bien, vamos a tener pérdidas pequeñas y vamos a tener utilidades grandes. Entonces, la gestión de riesgo y el control del stop loss es muy importante. Baja el apalancamiento que te da el broker 1 a 25 o 1 a 30. No arriesgues más del 1% del total de tu capital por posición y no coloques muchas posiciones al mismo tiempo de diferentes activos porque puede complicar tu operativa. ¿Ok? Al recomendar y enfatizar el uso de la demo, si el trader tiene pérdidas reales, serán exclusivamente responsabilidad de él, no de Iron, no de Carl, porque eh, estoy avisando que por favor practiquemos el demo. ¿Ok? Vámonos directo al material cuya redistribución queda prohibida porque tiene derechos de autor. Y vámonos a la siguiente presentación, en donde vamos a hablar sobre patrones de precio, tanto de reversión como de continuidad, que estaremos viendo el jueves. ¿Ok? No es que esta identificación de patrones sea mágica, pero los resultados que podemos obtener sí lo pueden ser gracias al uso de los mismos. Aplica a los 4 mercados en todo análisis técnico. La operativa de estos patrones funciona y conforme vamos avanzando, nos puede ir brindando mayor éxito en nuestra operativa y lo que logremos mayor ventaja sobre el mercado. ¿Ok? El patrón de reversión, para el cual se necesita una tendencia previa. Si tengo un movimiento, solamente hay 2 posibilidades después de que éste haga una pausa. O continúa o revierte. La paciencia es importante para aguantar el momento de pausa del mercado y eventualmente aprovechar la siguiente oportunidad. Ahora, veíamos la semana pasada una tendencia alcista donde tenemos una línea de tendencia alcista y una línea de retorno. ¿Ok? Entonces, el gráfico va pasando por diferentes fases y lo importante es que podamos distinguir la estructura del mercado. ¿Ok? Vamos a repasar esto de la estructura del mercado. Chequen esto. Yo puedo tener una fase de acumulación previa. ¿Qué ocurrió con el Bitcoin? ¿Estás de acuerdo? O sea,
el Bitcoin estaba en los $25,000 en una fase de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento lateral no es un movimiento en el que el mercado no esté haciendo nada, ¿ok? Está acumulando energía. El mismo Charles Dow lo dijo, es garantía que un canal va a romper, ¿ok? Garantía. Lo único que no sabemos es en qué momento va a suceder y en qué dirección, y eso te lo va a decir el mercado. Podemos entonces hacer trading cuando tengamos una señal más clara, por supuesto, ¿ok? La primera vela de ruptura del Bitcoin era el mejor momento para nosotros entrar en largo, que sería algo, espérame, acá una vela como esta sería la señal de entrada para entrar en largo, porque nos habla del final de la fase de acumulación. ¿Qué tanta energía acumuló? No lo sabemos, ¿ok? Pero nos subimos a esa ola y entramos a la fase de participación. Esa es la fase de la tendencia. La fase de participación es la tendencia, ¿ok? Pero la tendencia es eterna hasta que te confirme la reversión. ¿Qué quiere decir esto? Si el movimiento continúa, quiere decir que todo esto es la tendencia alcista. Pero, como todas las tendencias, tiene una fase de participación, una fase de distribución, fase de participación, distribución, y esto es lo que va haciendo que vayamos teniendo una línea de tendencia alcista y una línea de retorno. Ok. Entonces, no conviene entrar en contra en una fase de distribución porque puede pasar lo que pasó aquí, o sea, eventualmente el precio continúa subiendo. Es hasta cuando nos confirma la reversión que viene siendo la fase más segura para entrar en contra. ¿Por qué? Porque la definición de una tendencia alcista habría ya terminado, ¿ok? O sea, ya no tienes altos más altos, bajos más altos, ruptura continua de resistencias. Ahí lo que vas teniendo es básicamente la definición contraria, ¿no? Cuando ya tú comienzas a tener altos más altos, altos más bajos, bajos más bajos, ruptura continua de soportes, entonces es cuando ya estás teniendo una tendencia bajista y entonces viene siendo el mejor momento para nosotros entrar en corto, ¿ok? Ahora, eso es cuando tenemos lo que vienen siendo las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. Un flamazo que viene siendo la cabeza del hombro, cabeza a hombro. Un fallo de la oscilación que viene siendo un alto más bajo. Y entonces ya tenemos una línea de tendencia bajista, una línea de retorno bajista, y entonces podríamos decir es más seguro entrar en corto, por supuesto. Nuevamente, ¿qué fue primero? Las líneas o las velas. No tiene tanta importancia entrar en ese debate filosofal, sino más bien aprovechar el reconocimiento de la línea para nosotros poder entrar en esa dirección. ¿Ok? Ahora, eh, vamos a ver. Una vela con una mecha grande hacia abajo se considera flamazo, sí. Eh, pero habrá que observar exactamente. Ese es un muy buen punto, Isaac. Eh, tenemos lo siguiente.
tenemos la producción de un flamazo invertido. Y generalmente los flamazos invertidos son todavía más agresivos que los alcistas, ¿no? Si el alcista fue de quítense que ahí les voy, este va para abajo, pero rechaza así como bajó. Les voy a poner un ejemplo dramático para que sirva de ilustración. El petróleo, el precio del petróleo llegó a bajar hace unos 3 años a niveles de $7 el barril. Imagínense, cuando normalmente para que sea lucrativo, para que el barril de petróleo sea apenas lucrativo, generalmente debe de estar arriba de los 60. Depende de la tecnología. Para Arabia Saudita, ellos pueden ser lucrativos a partir de 40, pero países latinoamericanos como Colombia o México, necesitamos precios por encima de los 60 o 70 para apenas que comience a ser rentable, ¿ok? Bueno, entonces la OPEP y la OPEP Plus, si se enojan con ciertos países, pueden buscar hasta quebrar su industria. Y lo que hacen es hacer que el precio baje para que tu industria petrolera ya no pueda ser lucrativa. Y literalmente te pueden quebrar. Algunos instrumentos como ETFs llegaron hasta números negativos. O sea, el ETF llegó a valer menos $5, ¿no? O sea, cifras increíbles. Ahora, recuerdo mucho una persona que me preguntaba que si hubiera sido un buen momento para ir en largo en el petróleo. La respuesta contundente es sí, ¿no? ¿Por qué? Porque al llegar a ese nivel, aunque sea durante el flamazo, y esta sería la técnica en contra, es que tú sabes que el mundo necesita petróleo, ¿ok? Entonces, de que va a subir, va a subir. ¿Cuál sería, digamos, la estrategia conservadora? Ok, yo tengo un flamazo, este rebota, vuelve a hacer un intento para bajar, se produce el fallo de la oscilación, se va sobre la línea de tendencia y se va sobre la última resistencia y la rompe. ¿Ok? Ese, en teoría, es el mejor momento conservadoramente hablando para entrar en largo, porque sabes que hizo otro intento fallido para bajar y entonces ya te da la señal para entrar en contra. Muy bien. Pero tenemos un problema con las caídas. Chequen esto. El problema es que de pronto podemos tener una caída que funcione de la siguiente manera. ¡Pum! ¿Ok? Y el rebote es así. ¡Bum! Entonces, si nos quedamos esperando a que tengamos el fallo de la oscilación y la confirmación de la reversión, eso puede ocurrir muy arriba. O sea, puede ser algo que ocurra aquí. Entonces, para cuando tú estás entrando en largo, el precio del barril ya está otra vez en 70. No tienes tanta ventaja como la que tenías abajo. Entonces, hay situaciones donde particularmente puedes tener mayor certeza del próximo movimiento. Si ocurre un accidente aéreo, las acciones de la línea aérea
y de la armadora de aviones van a caer seguro. Entonces podemos entrar en ese momento en corto. Sí, mucha gente se hizo millonaria con la caída de las acciones de Boeing recientemente. Sí, por supuesto. Y esto no te lo puede decir el análisis el análisis técnico. O sea, en el análisis técnico tú ves la caída, pero no tienes la certeza por el propio análisis de que eso va a rebotar de forma muy agresiva. ¿Quién te lo da? El análisis fundamental. Entonces, si por análisis fundamental tú sabes que van a caer las acciones de determinada empresa por algo que sucedió, si un determinado país entra en guerra, su industria turística se viene abajo de inmediato, ¿no? ¿Quién va a querer viajar en estos momentos a Ucrania? Y ojalá termine pronto, pero es una realidad. Nadie quiere viajar ahorita a Ucrania o a Israel. Entonces, la industria turística se desploma. Se puede aprovechar el movimiento del desplome, sí. Aquí sucede lo mismo, pero al revés. Se desploma el precio del petróleo, pero sabes que hay demanda de petróleo. Ley de oferta y demanda. Sabes que hay demanda. Entonces, entra desde que están $10. Oye, pero es que a lo mejor todavía va a seguir cayendo, sí, muy probablemente. Pero lo único que necesitas es aguante. Lo mismo que hicieron los que detectaron la burbuja de la industria inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008. Y podemos estar presenciando en estos momentos toda una serie de burbujas en otras industrias, por supuesto. Sí, sí, sí. Se fue la luz, Isaac. Ok, para que puedas ver la repetición. Ok, entonces, eh, el desplome se puede aprovechar en sentido contrario, sí, porque fue una situación circunstancial y en estos momentos el precio del petróleo Brent estará cerca de los $100 también. Pudiste haber ganado de los 10 a los 100 una utilidad del 1000%. ¿Ok? Entonces, tienes el mismo proceso de fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. Tienes flamazo invertido, fallo de la oscilación, ruptura de línea de tendencia y confirmación con la ruptura de una resistencia. Si estás hablando de un activo en donde no tenemos certeza de que eventualmente se recupere, podemos esperar hasta tener la confirmación. Hablando del ETF de Bitcoin y del halving del mismo, no era probable de que subiera, era seguro, ¿ok? Ahora, es buen momento ahorita para comprar. Estamos en récords históricos en muchas industrias, incluidos los índices. El índice japonés Nikkei ha llegado a niveles históricos también. Las acciones en Estados Unidos han tenido una temporada a la alza récord, que por cierto es una con la que hay que tener mucho cuidado. Si leen el libro de Currency Wars, verán que este auge es previo a otro posible desplome. Entonces, no es por ser de mal augurio, o de mal agüero, resulta que está escrito en ese libro y es una realidad que se ha repetido históricamente. Entonces, resulta que si el análisis técnico tiene el tercer principio que dice que la historia se repite por sí sola, no solamente aplican el análisis técnico, ¿me explico? Y esto puede aplicarse hasta niveles macroeconómicos, por supuesto. Ahora, yo soy del grupo de traders y tengo, digamos, dentro de este grupo a traders que considero muy, muy buenos, ¿ok? Que dicen lo siguiente, bueno,
dentro de lo que vienen siendo los patrones de reversión, el rey de los patrones de reversión es el hombro, cabeza, hombro. Y dentro de los patrones de continuidad, el rey de los patrones son los triángulos. Hablando sobre los que puedan tener mayores posibilidades, digamos, de ascenso o descenso, pues estaríamos hablando del triángulo alcista o bajista que vamos a estar viendo el jueves de la próxima semana. Este jueves, en 2 días, pasado mañana, vamos a estar viendo los patrones de continuidad antes de entrar a toda la fase de indicadores que estaremos entrando la próxima semana, ¿ok? Entonces, estamos hablando de, en este caso, de los patrones de reversión y del hombro cabeza. Yo soy del grupo de traders que digo que el hombro cabeza hombro siempre se presenta en una reversión o en un retroceso, a veces de forma muy clara, a veces oculto. Y cuando está oculto, es cuando podemos detectar otro tipo de patrones, como pueden ser triples techos y fondos, dobles techos y fondos, reversión en B, cúpula o platillo. ¿Ok? Aún en ellos, el hombro, cabeza, hombro está ahí. Me explico, ya sea de arriba hacia abajo o hombro, cabeza, hombro invertido hacia arriba. Cuando no rompe, por favor escriban lo siguiente, porque se basa en mi experiencia y si gustan pueden checarlo por ustedes mismos. Hombro, cabeza, hombro, que no rompe, se convierte en banderín. Entonces, una vez que es banderín, pues solamente tienes que esperar a que rompa el banderín para que puedas tener buenas señales de entrada y eventualmente de salida, ¿ok? ¿Es esto en sí mismo un sistema de trading? Sí. Y vale la pena cultivarlo porque es la forma en la que podemos generar mayor ventaja sobre de los mercados. Ahora, véaslo si gustas como un hombro, cabeza, hombro o dobles techos y fondos, etcétera. Lo importante es reconocer el patrón de reversión para poder actuar. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por propia experiencia y lo que he podido ver en otros trades, tienes una tendencia, vamos a decir, alcista. Y el activo va subiendo su precio, como acaba de ocurrir con el Bitcoin. Y su reacción es demasiado tarde. Uno de los elementos en donde se enfatiza muchísimo el valor que requiere el trader es que tu momento de mayor ventaja lo tienes cuando el mercado todavía no reacciona o no reacciona del todo, ¿ok? O sea, cuando el precio estaba abajo. Suena hasta lógico, pero es importante tener conciencia de esto. O sea, nuestro momento de ventaja era aquí. Pero para personas que no tienen conocimiento de los mercados, ven que el Bitcoin está teniendo un muy buen momento y deciden entrar en largo cuando el precio está aquí arriba. Los que lo hicieron hace 2 años, cuando recién estaba llegando a los niveles de 60, tuvieron que sufrir una caída espeluznante de hasta 25,000 para que después volviera a llegar a este nivel. Ahora, podemos estar pasando en estos momentos por una fase de incertidumbre. Yo diría que sí, porque cuando está en estos niveles, está en la zona de you better do nothing. Si vas en largo, esto puede tener un retroceso muy fuerte. Si vas en corto, puede reaccionar y todavía subir durísimo.
Entonces, alerta, porque no estás en una zona. Es como, eh, lo he visto en la batalla de los aviones caza. Si un avión caza dispara antes de que el avión enemigo esté en la mira, no le va a dar. Tiene que ponerlo en la mira para disparar, pero aquí nosotros no podemos mover el mercado, tenemos que esperar hasta que este esté en la mira para en ese momento disparar. Entonces sí, existen momentos muy oportunos para colocar la posición. ¿Qué podemos hacer? Eh, yo, en particular, en cuanto al Bitcoin, fíjense lo que ha sucedido. Hay una euforia del Bitcoin a tal grado que el precio del oro ha caído. O sea, el oro viene siendo el activo refugio número uno, pero eh, el Bitcoin ha subido muchísimo. En estos momentos está en 67.500 dólares. Ahora, si el oro baja, ¿nos podrá esto dar ventajas sobre el oro? Yo digo que sí. El mercado, los mercados son muy reactivos, ¿no? Es como la comadreja esta que sale en la era del hielo con su nuececita. Entonces, actúa exactamente de la misma manera. Entonces, se van ahorita todos para el Bitcoin. Pero si algo llega a suceder en donde no tenga el éxito esperado, o si hay una situación bélica que escale, entonces muy probablemente muchos van a regresar al oro y este va a subir, ¿ok? Entonces, curiosamente, el momento de auge de un activo representa la oportunidad de otro activo para aquellos traders que lo sepan reconocer. ¿Es seguro que el valor del oro va a subir? Yo diría que sí. A lo mejor no particular en estos momentos, pero más adelante. Entonces, este, vale la pena tomar todo esto en consideración. Vamos a ver algunos elementos prácticos en cuanto al hombro, cabeza, hombro. Eh, en cuanto a, sabemos que el hombro, cabeza, hombro y los patrones de reversión aplican en todas las temporalidades. Pero hay un refrán que dice, a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón. Um, entonces, podemos utilizarlo en gráficos de 4 horas o de un día, como lo tenemos en pantalla. Yo diría que sí. Si yo les pregunto qué es lo que está haciendo el mercado aquí, quizás la respuesta sea relativamente sencilla. Tuvimos un movimiento de tendencia alcista, pero nos encontramos en este momento en un movimiento lateral. Es correcto. Si yo les pregunto en qué fase de debilitamiento y reversión de la tendencia nos encontramos, ya se pone más difícil. Para los que se lo sepan, lo pueden reconocer en el instante, pero lo importante es que puedas colocar las líneas suficientes que te den la suficiente claridad. Para ello, ¿cuáles son las velas claves en este gráfico? Bueno, vienen siendo esta y esta. La de la entrada en largo fue esta. ¿Por qué? Porque chequen lo siguiente y lo vamos a estar viendo en la próxima clase del jueves. Yo tengo una resistencia confirmada en este nivel
cuando el precio sube y rebota. Pero de pronto, el rebote siguiente es más alto que el anterior. ¿Y qué crees? Eso te da la pauta de una línea de tendencia alcista. Y finalmente, lo que comienzas a tener aquí es un triángulo. Dentro de un canal horizontal se empieza a producir un triángulo y ese es el momento de entrada en largo. ¿Ok? Ahora, de pronto hubo otro punto importante que fue aquí en este momento de aceleración. O sea, tuvimos un momento de aceleración del cual se produjo, chequen esto, y es que lo que vienen siendo las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia no necesariamente tienen que ocurrir en el sistema cronológico que normalmente pensamos. Tienes lo que viene siendo el flamazo, ruptura de la línea de tendencia en este soporte, fallo de la oscilación y llega aquí. ¿Okay? Ahora, observen la claridad que te está dando este gráfico, porque finalmente lo que estás teniendo es un hombro, cabeza, hombro. Automático. Por favor, anótenlo. Y esto ténganlo muy presente. En el momento en el que el precio rompe la línea de tendencia, o en este caso la línea de aceleración, hagamos la diferencia. La línea de tendencia generalmente va a estar en un ángulo de 45 grados apuntando a la parte superior del gráfico, ¿ok? Si tú tienes una línea de aceleración, ahí te va un dato muy interesante. ¿Cómo puedes diferenciar un retroceso de una reversión? La reversión rompe la línea de tendencia principal, el retroceso rompe una línea de aceleración. Entonces, ¿es bueno entrar en corto en un retroceso? No. ¿Es bueno entrar en corto después de una confirmación de reversión? Sí. Pero aquí tenemos una situación donde todavía no tenemos la confirmación de la reversión. ¿Por qué? Porque nos falta todavía la ruptura del último soporte que viene siendo este. ¿Para qué? Acuérdense de la definición de una tendencia alcista, son altos más altos, bajos más altos, ruptura continua de resistencias. Ahora, si empiezo a tener altos más bajos, bajos más bajos, aquí tenía un bajo, pero necesito entonces otro bajo más bajo para entonces yo tener la definición de una tendencia bajista, donde comienzo a tener una proto línea de tendencia bajista y una línea de retorno. Entonces, las condiciones del mercado cambian por completo. ¿Pueden las condiciones del mercado cambiar en el Bitcoin? Por supuesto que sí. Y créanme, si el mercado observa que no está continuando en su camino alcista, van a retroceder porque acuérdense que el, el motor de los mercados alcistas es la avaricia, ¿ok? Pero el motor de los mercados bajistas es el miedo o el pánico. Y el miedo o el pánico son más poderosos todavía que la avaricia. Por eso es que los mercados alcistas se mueven como escalerita. Los mercados bajistas son toboganes, son caída libre, ¿ok? Este, puede suceder algo similar nuevamente en el Bitcoin, por supuesto. Y malo
para los inversionistas que hayan comprado Bitcoin en este momento, porque les vuelve a pasar lo mismo que les pasó a los compradores de hace 2 años, que tuvieron que aguantar una caída de 25,000. Ahora, eh, no creo eventualmente que el Bitcoin pueda tener nuevamente una caída a los 25, pero sí a los 40, ¿ok? Y eso va marcando una tendencia alcista gigante, por supuesto, ¿ok? Y todo esto puede ser fácilmente entendible utilizando el sistema de canales. Acuérdense que el trader que tiene las mayores probabilidades de éxito es el que hace su tarea, el que coloca estas líneas para que un gráfico como el que teníamos aquí presente, que no nos daba en sí mismo la suficiente información para nosotros poder tomar decisiones basadas en análisis técnico, ¿no? Si yo estoy en una situación donde de pronto estoy viendo que las velas bajan, suben, bajan, suben, bajan, no estoy en una situación de ventaja. Y si yo en ese momento tomo una decisión, esto sería lo más parecido a un volado, lo cual no entra dentro de una categoría operativa profesional. ¿Ok? Entonces, tenemos que esperar a que rompa, probablemente. Ahora, veamos esto dentro de lo que viene siendo la perspectiva de un triángulo bajista, que es lo que vamos a ver el próximo, el próximo uh, jueves, pasado mañana. Chequen esto. Con esto me voy a adelantar un poco a la próxima clase. Yo tengo aquí un patrón de tendencia bajista. Y esto que tenemos aquí es un triángulo bajista. Ahora, estamos dentro del triángulo como norma general. No colocamos posiciones dentro del triángulo, a menos que sea en momentos de ventaja para nosotros. Acuérdense que en una tendencia bajista, donde muy probablemente la estructura que estaríamos teniendo es esta, ¿ok? Los mejores momentos de entrada fueron dos. Fueron este y este. Ahora, tenemos posibilidades de que rompa hacia abajo, sí, muchísimas. Yo diría que un 70-30 a que va a romper hacia abajo, pero no tengo garantía. ¿Qué puedo hacer yo? Acuérdate que un buen trading es uno con el que tú te sientas a gusto. No te sientas forzado, no sientas así como, es que si no lo hago en estos momentos, voy a perderme la oportunidad. Tranquilo. ¿Cuál es la señal de entrada en corto aquí? Sería una vela roja como esta. Y entonces entran lo que se llaman las tres características de los triángulos. El triángulo rompe a 3/4 partes de su cuerpo. Número 1 sería por aquí, por supuesto. Número 2, el precio se moverá el ancho del canal hacia abajo. Es la técnica de canales donde si se rompe el ancho del triángulo, es muy probable que esto se mueva la misma dirección hacia abajo, topando con la línea de retorno, ¿ok? Número 3, ese nivel de precio
muy probablemente será alcanzado cuando el precio llegue al nivel del vértice. O sea, imagínate que tú puedas pronosticar, mira, si rompe este nivel, que es lo que puede suceder en estos momentos en el dólar peso otra vez, ¿ok? Muy probablemente va a llegar a niveles de 16 para 16.50 para la próxima semana. Espérate. Y eso lo dice Carl porque posee poderes extrasensoriales, oraculares, poderosos. No, Carl hizo su tarea. Si tú haces tu tarea fundamental y en análisis fundamental y en análisis técnico, a través del sistema de canales, como te lo estoy mostrando, vas a tener un trading muy exitoso. Si esto además lo combinas con indicadores que te puedan dar mayor información de los posibles próximos movimientos del precio, con lo cual tú puedas acrecentar tus utilidades, aún cuando tengas que estar yéndote por la técnica de una de cal por dos de arena, una de cal por dos de arena, que viene siendo la tendencia bajista, lo haces, ¿ok? Ahora, el conocer las tres, empecemos por lo más sencillo. Ya el reconocimiento del triángulo viene siendo algo que al principio puede representar cierta complejidad. Ahora, el conocer además las tres características del triángulo que acabo de mencionar es por supuesto algo que te va a dar muchísima ventaja sobre el mercado. Entonces, ¿qué les voy a pedir de aquí al jueves que nos veamos? Porque esa técnica en donde el ancho del canal es lo que se mueve, digamos, en un triángulo hacia abajo, aplica igual en el hombro, cabeza, hombro. El alto de la cabeza es lo que se va a mover hacia abajo y es donde podemos establecer dos objetivos por un double play, la mitad del ancho del canal y el total del ancho del canal como take profits, donde en el momento en el que se activa el primer take profit, blindas la segunda posición en cero y garantizas que con eso vas a tener utilidades. Por favor, vuélvanse cazadores de hombros, cabeza, hombro. Detéctenlos, coloquen posiciones en demo y si pueden, mándenme una captura de pantalla a mi página de LinkedIn, a mi usuario, para que pueda yo afinar su técnica. Órale. Les mando muchos saludos, un fuerte abrazo. Los veo el próximo jueves, 9 de la mañana, hora de México. Sistema de patrones de continuidad. Vamos a ver a fondo los triángulos y justo lo que acabamos de ver en estos momentos en el ejemplo anterior para que lo sepamos aprovechar. Órale. Saludos, estamos en contacto. Chau, chau.